Bueno, la noticia del fallecimiento del Papa Francisco es una noticia que nos atraviesa a todos con mucho dolor. Hoy arrancamos este programa, es un programa bastante especial y como todo en la televisión, uno tiene programado un guión, pero bueno, hay una noticia que es transversal al mundo. Así que en este momento estamos en comunicación vía Zoom, a quien le agradecemos muchísimo, con Juan Landaburu, que él fue subsecretario de Culto en Cancillería en el periodo donde es elegido Bergoglio como Papa. Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? Un placer tenerte mañanas con vos. Hola Angie, buen día, ¿cómo estás? Espero que estén ustedes muy bien, el placer es mío, a tu disposición. A ver, ya que estuviste en ese momento, queríamos contarnos un poquito cómo fue, digamos, cuando fue elegido Papa, lo que significó. Claramente nosotros lo que decimos es que el Papa Francisco marca un antes y un después en la Iglesia Católica, que ojalá que el próximo Papa pueda continuar. Pero contanos un poquito de la historia de él o de lo que significó en esos momentos trabajando vos en Cancillería. Mira, la elección del padre Jorge, ¿no? Por respeto, vamos a decir el padre Jorge, pues como él quería que lo llamáramos todos, ¿no? Él nunca le gustó que le dijeran excelencia ni su santidad, él era el padre Jorge, ¿viste? Para todo el mundo, ¿viste? Los que lo conocían, los que no. Fue sorpresiva, ¿sí? Nunca pensamos, incluso desde el Estado argentino mismo de Cancillería, nunca pensamos que podía ser designado él allá por marzo del 2013 como Papa, porque no se hablaba de eso. Lo que se hablaba, y nosotros teníamos mucha relación directa con el embajador argentino en la Santa Sede, que era Juan Pablo Cafiero en ese momento, de que había dos grandes candidatos, que uno casualmente era un cardenal brasileño y otro era un cardenal italiano. Entonces la primera impresión que te puedo decir ese día, además de un enorme gozo, obviamente, una sorpresa, realmente una sorpresa tener un Papa argentino, una personalidad de ese nivel, realmente nos enorgullecía a todos. Ahora, dicho esto, que para nosotros fue sorpresiva la designación de Jorge, realmente lo tenía merecido como nadie. Él era la persona que vino a cambiar a la Iglesia, era el Papa que el mundo, no los católicos de ya, pero que el mundo necesitaba, ¿no? Porque siempre hablábamos con él y con gente también muy ligada a él, de algunas críticas que él recibía, de que no, claro, él, porque tiene una idea muy como extremista en el sentido de cómo era papa peronista y tenía esa idea, entonces no, a lo mejor no era lo que necesitaba la Iglesia, era exactamente lo contrario, es decir, él no llevó adelante el papado que llevó, o no llevó adelante el arzobispado que llevó acá, cuando fue arzobispo de Buenos Aires, que tuvo muchos años, porque tenía simpatía con el peronismo de derecha en la década del 60, ¿no? Eso no tiene sentido. Es decir, la doctrina de Jorge es la doctrina de Cristo. Es decir, el que no lo entiende es el que no entiende lo que son las bases y las raíces del cristianismo, ¿no? La igualdad entre las personas, el amar al prójimo como a uno mismo, el siempre entregar todo. Esos son los principios, los primeros principios que Cristo, a través de él primero y a través de sus apóstoles, le transmitió al mundo. Y eso es precisamente lo que Jorge concretizó, primero acá en Buenos Aires como arzobispo y después como papa. Esto Anchi obviamente, se imaginan ustedes que le ha traído todo tipo de inconvenientes, ¿no? Porque bueno, dentro de la iglesia también había, y existe, y lo vamos a ver ahora operando en estos 15 días, 20 días, para la designación del nuevo papa, un grupo más radicalizado, más ligado a otros intereses, más de espalda, digamos, a las ovejas, ¿no? Como le gustaba decir a Bergoglio, que quería, ¿no?, una iglesia con una oveja, ¿no? Que eran los que estaban más cerca, a lo mejor los poderosos, o a lo mejor los más ricos, ¿no? Y que veían otra iglesia y que querían otra iglesia, ¿no? Totalmente distinta. Y no les gustó. Si una de las primeras medidas que toma, les cuento una anécdota, que toma Jorge cuando asume, él veía que llegaban a verlo y a realizar sus actividades algunos obispos que estaban en Roma, y llegaban con Ferrari, con autos Alfa Romeo, con autos de miles y miles de dólares, y él no lo podía creer, es decir, a eso él le amargaba el día. Entonces, ¿qué hizo él? Los hizo a todos, les prohibió que ingresaran al Vaticano con esos autos. Es decir, o vienen caminando, o se vienen en un remis, o se vienen en un auto, o en un Uber, o lo que sea, o en un auto como el que puede usar cualquier
persona normal. Porque la iglesia no es el lugar, y él lo veía así, para enriquecerse nadie, sino es el lugar para estar al servicio de los demás. Entonces, lo primero, pues eso ya te digo, la sorpresa y la alegría enorme de que se designara un papa argentino, y más que fuera una persona con las convicciones de Bergoglio. Y después, bueno, era justo el papa que necesitábamos. La iglesia católica estaba sufriendo una crisis en el mundo, y acá también en Argentina, y acá también en Argentina, perdiendo fieles constantemente, porque se había estado muchos años de espaldas, digamos, a lo que es la verdadera doctrina cristiana, como les decía antes. Y con el padre Jorge se recuperó todo eso, que obviamente generó, ya te digo, cualquier cantidad de adversarios, no quiero hablar de enemigos muy duros, ¿no? Pero cualquier cantidad de adversarios que no opinaban como él y que no veían la hora que terminara el papado de él, ¿no? Esto es muy claro. Él reemplaza a un papa, dicho con todo cariño y con todo respeto también, como fue Benedicto, que eran las antípodas de Bergoglio, en su pensamiento, en la comprensión de sus ideas. Si bien entre ellos dos hay una buena relación personal. Ustedes acuérdense que cuando es electo Bergoglio, ya por el 2004, cuando fallece Juan Pablo II, cuando es electo, Benedicto, Bergoglio también había sido candidato y había salido segundo en los votos. Y él mismo bajó su candidatura, porque prefirió la unidad de la iglesia y vio que no era el momento, ¿no? Pero bueno, ya les digo, la primera impresión, una enorme alegría, un enorme gozo, y la expectativa de que él en ese momento pudiera comenzar un proceso que es el que realizó durante estos 12 años. De todas maneras, yo creo que desde el primer momento el Papa, más allá de elegir su nombre y digamos lo que significó, dijo, bueno, yo no voy a vivir en el Vaticano, no quiero lujos, eligió justamente la Basílica de Santa Marta, digo, marcó la diferencia desde el principio, esta cosa de que, a ver, cuando se eligió, decir, bueno, no quiero la capa blanca, la capa roja, no quiero los zapatos rojos, voy con mis mocasines. O sea, marcó la diferencia de la iglesia. Y yo creo que, más, por supuesto, todas aquellas personas que, no te voy a decir polémicas, pero aquellas que tratan de romper con los estereotipos de lo que uno tiene, hace que la parte conservadora, digamos, tambalee un poco, y por otro lado, creo que se acercó gente a la iglesia que hace mucho que no iba, o la gente empezó a creer, y creo que eso es lo más valioso de este Papa, que va a ser recordado, digamos, en la historia. Totalmente de acuerdo, Angie. Yo creo que vos diste ahí en la clave de lo que fue. Bergoglio fue creíble, no fue un sacerdote de los que podían decir, no, bueno, prediquemos con el ejemplo, y después hacía todo lo contrario a lo mejor de lo que podían llegar a decir, que era, en definitiva, lo que se tenía que cumplir de acuerdo al cumplimiento de los evangelios y la palabra de Dios, ¿no? Bergoglio no fue así porque fue papa, no era demagógico, Hay mucha gente que se equivoca. Es decir, él siempre fue así. Es como vos decís, él desde que estudiaba y vivía en Almagro, iba a la vieja cancha de San Lorenzo, el viejo gasómetro, a la tribuna, a ver, como cualquiera, y después, ya cuando fue, digamos, ascendiendo en su carrera sacerdotal, siempre fue el mismo. Sí, siempre fue el mismo, siempre fue tomando el subte, siempre fue con humildad, siempre estuvo del lado de los pobres, siempre. Él, fíjate, fue muy denostado. Incluso, vos fíjate qué cosa extraña, ¿no? Y eso creo que le pasa a las grandes personalidades de la historia mundial, ¿no? Porque él fue denostado por los dos arcos ideológicos en un principio, cuando estaba acá, fundamentalmente en Buenos Aires como arzobispo, fue denostado por dos arcos ideológicos, porque, digamos, lo agredía los grupos, digamos, más conservadores o más, no quiero usar una palabra dura, pero más oligarca, por decir de alguna manera, que él no estaba tan de acuerdo con el pensamiento de esa gente, ¿no? Pero también sufrió embates de algún grupo que, por ejemplo, le adjudicaba conductas que él no había tenido en la época de la dictadura. Es decir, él fue atacado, fue denunciado penalmente por complicidad con el secuestro de dos sacerdotes jesuitas. Y eso es mentira. Es decir, se llevó adelante el proceso judicial y muchos testigos terminaron declarando que no solamente no había intervenido en eso, sino que él era el que había salvado a esos dos jesuitas, arriesgando su vida. Porque ustedes saben cómo es esto. Es decir, en la época del gobierno militar que hemos padecido, pero fundamentalmente del 76 al 83, no les digo que no se salvaba a nadie, pero bueno, han
desaparecidos sacerdotes, obispos, La Rioja, aquí, bueno, han fallecido mucha gente, y nadie le aseguraba a Bergoglio por ser una persona importante dentro de la Iglesia Católica en el ámbito de la capital, o por tener cierta amistad con el cardenal Privateto, sobre todo con el cardenal Guarrachino, que lo designa, nadie le aseguraba que él pudiera tener humilde inmunidad. Y sin embargo él arriesgó su vida sin esperar absolutamente nada a cambio, porque probablemente él tenía la expectativa de llegar a ser un papa, pero no lo sabía en ese momento. Era probable que él también podía haber sido secuestrado como el resto de sus compañeros jesuitas. Sin embargo, él se arriesgó para evitar, haciendo lo que correspondía, para evitar que gente que él conocía, que él ponía las manos en el fuego por esa gente, que eran como él, fueran asesinados, ¿no? Entonces, por eso, vos fíjate qué interesante esto, ¿no? Porque él es, en distintas épocas de la historia, es denostado por gente a lo mejor de un espacio ideológico, pero también fue denostado por gente de otro espacio ideológico, ¿no? Que lo acusaban también de haber sido de alguna manera cómplice de los militares, que eso no fue así. Es un error histórico gravísimo, ¿viste? Juan, sí. Sabemos que, digamos, y la verdad que, bueno, los tiempos televisivos son acotados, pero ¿sabes qué? Me gustaría que esta semana podamos volver a hablar, porque, digamos, estuviste como subsecretario de Culto en una época muy importante y hay muchas anécdotas que tenemos que conocer, porque se van a ir conociendo a lo largo del año, a lo largo de la semana. Entonces, yo te invito que podamos volver a tener otra nota en la semana para que nos cuentes cosas que quizás no conocemos y tiene que ver con conocerlo un poquito más allá de que hay cosas que han sido trascendentales para el mundo, pero que nos cuentes más anécdotas, ¿te parece? Por supuesto, Angie, cuando ustedes quieran, a disposición. Es un gusto. Te mandamos un beso gigante y muchísimas gracias por estar hoy y hacerte tu tiempo, porque sé que tenés muchísimas entrevistas y nos hiciste un huequito para San Juan. No, por favor, es un gusto. Siempre a disposición. Nos vemos. Te mandamos un beso grande.